Ok, bueno, vamos a iniciar en este momento con un resumen de lo que viene a ser el componente de la matriz de riesgos para el personal de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión, pues el resumen está enfocado principalmente a lo que es un diagrama integrado y no va a ser nada largo, va a ser algo muy cortitico. Empezamos por decir que para las empresas con todo y sus componentes y toda su, digamos, todos sus dinamismos, ¿vale? Es importante entender que existen una serie de decretos, como el caso del decreto 1072 de 2015 o por ejemplo el 2157 de 2017 e incluso la ley 1523 de 2012 que, digamos, dan las pautas o dictan, digamos, las pautas necesarias para que las empresas entiendan que ante una situación de emergencia dentro de las instalaciones de la empresa, se deben gestionar e intervenir con recursos propios. Esto quiere decir que los recursos públicos no están a la disposición de las empresas para atender emergencias. Esto lleva a las empresas, para no incurrir en, digamos, en demandas, en problemas legales y demás, los lleva a incurrir en la necesidad de implementar programas de salud ocupacional o programas de seguridad y salud en el trabajo. He ahí donde aparecen o surgen para cubrir estas necesidades de los recursos internos, de la manera en que se van a utilizar esos recursos internos. He ahí cuando aparece salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo, y ya sea, digamos, desde el apartado interno o externo, es decir, empresas que están o equipos de trabajo que están dentro de la misma empresa, que tienen su propio equipo de trabajo, ¿vale? Son básicamente equipos internos que les llamamos. Sus integrantes, como dice aquí, son o pertenecen y están contratados directamente por la empresa como tal, ¿cierto? Pero en algunos otros casos sucede que existen equipos externos. Estos equipos externos, digamos que sus integrantes principalmente pertenecen o están contratados por una empresa tercera, ¿ya? Una empresa ajena a la principal, por decirlo así, pero que esa empresa tercera brinda sus servicios de salud ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta muy presente que el equipo de salud ocupacional le da gran prioridad a todo lo que son las medidas preventivas. La idea de implementar planes de seguridad y salud en el trabajo o incluso de implementar programas completos de salud ocupacional es de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto se logra obviamente siguiendo las pautas que dicta salud ocupacional y obviamente siguiendo aquellos procedimientos típicos que podemos ver en el campo de trabajo ejerciendo desde el ámbito CISO. ¿Listo? Ahora bien, estos equipos, como ya dijimos, tienen como fundamental tarea es la de prevenir, generar medidas preventivas, pero entonces ahí es donde surge, digamos, la inquietud. ¿Qué tantas medidas preventivas existen? Pues hay varias, no todas son preventivas, pero sí varias de estas medidas son de índole preventiva. Pero estas están enfocadas en dos categorías. Por supuesto, lo que son la categoría para atender los factores de riesgos y están también la categoría para atender lo que son los factores de peligro, teniendo en cuenta que cada uno tiene su significado. Recordemos que un factor de riesgo es la probabilidad de que ocurra ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, un AT o una EP. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, esto es en el caso de factores de riesgo, una probabilidad. Mientras que por el caso de los factores de peligro, estamos hablando de la inminencia de que ocurra alguno de estos sucesos, ¿vale? Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Qué determina que sea riesgo o peligro? Eso es algo que pertenece a toda la gama de conocimientos que ya debes haber absorbido a lo largo de toda la formación,
pero en términos generales es el nivel de exposición que tenga el trabajador ante una situación determinada y por supuesto la probabilidad de que el trabajador tenga que, digamos, someterse a esa situación de riesgo o de peligro. Ahora bien, yéndonos a, digamos, solamente a lo que son los factores de riesgo. En los factores de riesgo nos encontramos con que se pueden mitigar haciendo capacitaciones recurrentes al personal, ¿sí? Al personal tanto operativo como administrativo o directivo inclusive. Se pueden hacer capacitaciones. Dichas capacitaciones tienen la misión de, como todo factor educativo, preparar a dicho personal ante una posible situación, en este caso una situación de riesgo. ¿Listo? Y de esa manera se pueden llegar a prevenir ciertos incidentes porque estamos preparando a la población laboral, es decir, a los trabajadores de la empresa, a que sepan actuar ante X situaciones, porque esa es la idea, qué hacer en X situaciones o cómo actuar en X situaciones. Ese es el propósito, esos son los dos objetivos principales de cualquier capacitación en una empresa. No hay que meter más detalles en eso, no hay que ir más allá de eso, porque pues la idea no es confundir al trabajador entre la capacitación y sus labores cotidianas dentro de la empresa, pero sí que tenga unas pautas y unas bases a la hora de tener que reaccionar o hacer algo en una situación de emergencia. Entonces tiene que ser algo súper sencillo, súper rápido, súper concreto. Luego tenemos también, por ejemplo, la vigía CISO, que la vigía CISO junto con las capacitaciones hacen una gran labor de prevención, ya que pues al tener trabajadores capacitados para responder ante ciertas situaciones, más unos vigías CISO que van a estar pendientes de que digamos no vayan a haber accidentes o que se usen los elementos correspondientes ante X trabajos o un largo etcétera que podríamos mencionar, pues básicamente entre esas dos cosas se puede llegar a generar un gran nivel de prevención en cualquier ámbito laboral, indiferente de la industria que estemos hablando. También se puede hablar de el uso de ciertas herramientas un poco más técnicas que van de la mano con conocimientos un poco más amplios, desde la planeación de riesgos, la planeación de matrices de riesgo también, que vendrían siendo, por ejemplo, las señalizaciones o por ejemplo los planos temáticos que también se pueden hacer para que el personal estudie o entienda o lea, ¿sí? Por dónde va a quedar las rutas de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las zonas rojas de la empresa. Zonas rojas se define como zonas donde haya probabilidad de fugas de gas, altos niveles de, digamos, de electricidad o por ejemplo derrumbes que pueden llegar a ser comunes o colapsos estructurales. Entonces ahí es donde, digamos, el trabajador en estos planos temáticos puede darse cuenta de por qué pasillos, por qué corredores, por qué patios y por qué áreas de la empresa específicamente puede circular sin tratar de someterse a más peligros de los que ya de pronto estén en X situación de emergencia. ¿Listo? Luego, pues ya adicional tenemos lo que son los simulacros temáticos, que estos simulacros generalmente se supone que deben hacerse alrededor de una o dos veces por año con la intención de mantener al personal entre lo que son las capacitaciones y los simulacros preparados ante las situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar. Pasando ya a los factores de peligro, nos vamos a encontrar con que sí es verdad, también existen unas pautas muy similares, como es el caso de las capacitaciones, la vigía CISO y las señalizaciones. Por supuesto que todo esto también hace parte de lo que son los factores de peligro, porque al personal también hay que prepararlo ante este tipo de cosas. No es que vamos solamente a prevenir lo que posiblemente pase, no, si sabemos que va a haber un colapso estructural, que va a haber alguna 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 fuga de algún líquido o de un gas o de algo por el estilo, sabemos que esto es inminente de algún daño, de algún problema para los trabajadores, pues hay que prepararlos también para ello, ¿sí? Entonces las capacitaciones, las vigías ISO, estar pendiente de esa área y todo hasta que se hagan, digamos, las acciones o las intervenciones aplicadas necesarias
a esa área específica, como cuáles, como por ejemplo las reparaciones técnicas, que suelen ser muy comunes cuando hay una situación o un factor de peligro ya reconocido y evidente. Y por supuesto también están las reubicaciones de trabajadores, cuando estamos hablando de trabajadores que ya tuvieron un accidente de trabajo, que se están reincorporando a la empresa, pero que pues por sus condiciones laborales, por sus condiciones físicas, por sus condiciones, incluso pueden en muchos casos llegar a ser condiciones mentales o emocionales, pues de pronto no pueden llegar a ejercer el mismo cargo que ejercían antes, así que se les reubica, pero eso digamos que también va de la mano con el hecho de que también hay que mantenerlos en vigilancia para darnos cuenta si hay digamos, una probabilidad adicional de que vuelva a incurrir en accidentes o si está ejerciéndolo sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Hasta aquí todo esto está bastante claro y creo que queda bastante claro cómo funciona todo esto. Bien, dicho eso, teniendo en cuenta ya todo este apartado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar de aquí, de estos dos, ¿vale? Vamos a utilizar las capacitaciones, las vamos a utilizar como primer parámetro de trabajo. Parámetro de trabajo quiere decir que vamos a hacer unas actividades las cuales están principalmente enfocadas a las capacitaciones. Esto quiere decir que ustedes van a preparar unas capacitaciones en virtud de este mismo orden que estamos hablando de los factores de riesgo, factores de peligro y demás. ¿Listo? La preparación de las presentaciones tienen que ir con toda esta explicación, incluyendo lo que es empezando desde la empresa, tal cual como yo lo hice en este pequeño video, los decretos involucrados, la razón de esos decretos, cómo se interviene, etcétera, etcétera, todo lo que yo ya expliqué. Y pasan a hacer una capacitación de temas muy específicos. En este caso vamos a empezar con temas muy sencillos que ya los vieron en el programa o en el módulo de primeros auxilios. Vamos a hablar de cosas de primeros auxilios que nos sirve perfecto para, digamos, establecer una presentación de ustedes como alumnos y que posiblemente lo van a tener que hacer en cualquier ámbito laboral, en cualquier momento, ¿vale? Entonces, las capacitaciones van a ser de diversos temas, como pueden ser, por ejemplo, cómo actuar ante un desmayo, cómo actuar ante un convulsivo, un paciente que está convulsionando, cómo actuar ante un esguince, ¿vale? Tener en cuenta que un esguince en comparación como por ejemplo con una luxación son cosas diferentes, entonces también cómo actuar en caso de esta. También se puede hacer una presentación acerca de cómo actuar en caso de una fractura, cómo realizar una inmovilización, también cómo realizar un traslado de pacientes, cómo actuar ante un empalamiento, ¿sí? Cómo controlar una hemorragia, que esto también es muy importante que lo sepan los trabajadores, cómo realizar un lavado oftálmico, bueno, etcétera. Tenemos todos estos temas que vas a seleccionar ya sea de forma individual o con una pareja, es decir, no puedes seleccionar más de dos, no se permiten más de dos personas en una presentación, son máximo dos personas para hacer la presentación. Elige el tema, no pueden repetir temas, así que se tienen que coordinar como grupo que son, se tienen que coordinar, eligen el tema que van a trabajar. Lo pueden trabajar ya sea de forma individual o lo pueden trabajar en pareja, ya lo dije. Así que mucha atención a eso, mucho cuidado con lo que van a preparar, cómo lo van a preparar, con toda información. Si tienen que extraer información de internet, lo mismo. Si quieren hacer preguntas en el grupo, pueden hacerlas sin ningún problema. Para eso estoy, ¿listo? Posterior a esta actividad y de estas presentaciones, vamos a hacer unas actividades similares también de presentaciones, pero bajo lo que viene siendo el apartado de vigía CISO. En este caso las presentaciones van a ser bastante diferentes, pero eso es algo que se los explicaré más adelante. De momento eso fue todo en esta pequeña presentación, espero que les haya quedado claro. Si no, repitan el video todas las veces que necesiten, preparen sus presentaciones adecuadamente, repito, ya sea individual o máximo en pareja. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Se cuidan, se bañan. Chao.